Muy buenos días. De ninguna manera es una rutina. Un acto electoral es el símbolo de las sociedades libres y democráticas. Es la oportunidad para que los ciudadanos definan programa en mano por quién o quiénes quieren ser gobernados. Resulta ya difícil engañar a una sociedad madura, como la nuestra, con promesas que nunca van a ser cumplidas o con propuestas que no provoquen entusiasmo o ilusión. Tal vez por eso a los partidos políticos y a sus líderes se les exige mayor claridad y concreción. Todo esto tendrán que demostrar los candidatos a la presidencia de la Generalitat catalana en los comicios que se van a celebrar dentro de un mes. En principio, estas elecciones parecen monopolizadas por el duelo Pujol-Maragall, pero es evidente que hay otras opciones que pueden jugar un notable papel en el futuro de Cataluña, lo que supone también un hecho de relevancia especial para el resto de España. La política, en definitiva, no es solo cosa de políticos, sino el instrumento con el que cuentan los ciudadanos para definir su futuro. Bienestar social, pensiones, paro, políticas de desarrollo o empleo, escuela, sanidad, etcétera, depende en cierta medida del hecho de depositar un voto en las urnas. Algo tan simple como decisivo. De todo ello y más vamos a hablar hoy con nuestro invitado a estos desayunos. Don Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular de Cataluña o en Cataluña. De Cataluña. Muy bien, muy buenos días. Buenos días. ¿Apellidarse Fernández Díaz es electoralmente bueno o malo en Cataluña? Bueno, forma parte... Yo creo que no debe ser ni bueno ni malo, pero en cualquier caso, puestos a optar, siempre preferiría decir que es una cuestión positiva, ¿no? Forma parte de este pluralismo social en Cataluña y puestos ya a exagerar la nota, en Cataluña hay muchísimos más Fernández o García que no Pujoles y Maragall. ¿Y qué ofrece allí el Partido Popular para superar ese choque de trenes que va a suponer el enfrentamiento Pujol-Maragall? Un proyecto coherente, un proyecto propio para Cataluña, un proyecto sólido frente a un debate de personas, ¿no? Algunos pretenden convertir estas elecciones en un plebiscito, pretenden convertir estas elecciones como si los catalanes únicamente nos jugáramos un cambio de presidentes, y nos jugamos muchísimo más. Nos jugamos este futuro para Cataluña y es aquí donde el Partido Popular queremos decir claramente a la sociedad catalana que es el momento de apostar por el reconocimiento de un pluralismo que ha sido negado en los últimos años en materia lingüística, social y cultural, que es el momento de apostar por políticas de progreso también desde Cataluña, que es el momento de administrar Cataluña desde la normalidad, no desde la reivindicación permanente. El PSC habla de un Estado, de una organización federal del Estado, Convergencia y Unión habla de soberanía compartida. ¿Qué opinión tiene de todo esto el Partido Popular? Yo es que veo demasiadas coincidencias en Cataluña entre Convergencia y Unión y el Partido Socialista de Cataluña. Fíjese usted bien, están coincidiendo en la apuesta por una reforma de la Constitución. No olvidemos que Convergencia y Unió firmó con PNV y con el señor Arzallus la Declaración de Barcelona que impulsaba una reforma encubierta de la Constitución. De renglón seguido, el candidato socialista Pascual Maragall está apostando por un modelo federal para España y el federalismo no tiene cabida en nuestra Constitución. Por tanto, ya tiene una primera coincidencia. Pero es que si luego seguimos en la lectura del Estatuto de Autonomía, Convergencia y Unió, el propio Jordi Pujol, ha advertido la posibilidad de una reforma al Estatuto en los próximos años y Pascual Maragall, el candidato socialista, como no podía ser menos, no ha querido quedarse a la zaga y ha propugnado una carta autonómica que, según él, supondrá una modificación por la vía de adición del Estatuto. Es decir, nuevamente coincide en el tema de reforma. Y frente a eso, ¿qué dice el Partido Popular? Que en Cataluña jamás habíamos dispuesto de tanta autonomía, de tanta libertad, de tanto autogobierno en nuestra historia contemporánea como tenemos en estos momentos. Que llevamos ya 20 años de autogobierno y que, por lo tanto, lo que corresponde es apostar por esos marcos legales, por esa Constitución, por ese Estatuto, defender la vigencia de ambos textos que se han convertido en nuestro marco de referencia y convivencia de todos los catalanes. Por tanto, no hagamos inventos, desarrollemos esos instrumentos legales que nos han dado esta convivencia ejemplar en Cataluña y a partir de aquí esos procesos inciertos que pueden propugnar y encubrir Convergencia y Unión al Partido Socialista que queden para mejor vida. Bueno, pues seguimos hablando de todo ello. Están con nosotros hoy Julio César Iglesias, muy buenos días. Hola Luis, buenos días. Don Carlos Dávila, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Don Alberto, hace usted constantes referencias a la necesidad de que la opción política que triunfe refleje el pluralismo de la sociedad catalana. ¿En qué se ve constreñido ahora mismo? Cita usted por ahí el problema lingüístico. No sé si se refiere usted precisamente a eso cuando reclama o dice que esta es una sociedad plural y debe tener una referencia política plural en su gobierno. Exacto, es decir, nosotros propugnamos el reconocimiento del pluralismo lingüístico, social y cultural en Cataluña. ¿Y por qué lo hacemos el Partido Popular? Porque en los últimos 20 años, nuevamente Convergencia y Unió y el Partido Socialista han pactado una forma muy concreta, a nuestro juicio excluyente, de entender la sociedad catalana. Podemos recordar, hace
poco tiempo cómo el Partido Socialista respaldó las tesis lingüísticas del nacionalismo catalán en el Parlamento catalán al votar la denominada, y si me permite la redundancia, ley del catalán, ¿no? Es decir, el Partido Popular, ¿qué propugnamos? Pues queremos ser, con la capacidad de decisión que pueda tener el Partido Popular de Cataluña, por vez primera en nuestra historia, queremos ser los garantes de este reconocimiento plural de nuestra sociedad. Es decir, los catalanes tenemos dos lenguas, aunque algunos quieran pretender y silenciar esta realidad. Y para nosotros tenemos dos lenguas, catalán y castellano, que deben ser objeto de protección y de reconocimiento desde la igualdad y desde la libertad por parte de los ciudadanos. Y por ello, evidentemente, sin negar que el catalán debe ser objeto de impulso y de promoción en Cataluña, lo que es un error, a nuestro juicio, es que se haga teniendo como adversario al castellano. Ellos dicen que hay que proteger la lengua más débil, y la lengua más débil es el catalán. Lo decía el otro día el señor Duran y Lleida, por ejemplo. Yo creo que en Cataluña tenemos que tener un objetivo, y es reconocer la coexistencia de las dos lenguas, reconocer que la nuestra es una realidad plural, reconocer que los catalanes tenemos y queremos tener dos lenguas, porque tener dos lenguas, catalán y castellano, forma parte de nuestro acervo cultural, pero sobre todo nos dota a los catalanes de unos poderosos instrumentos de comunicación, de expansión más allá de nuestra propia realidad. Y lamentablemente para algunos este bilingüismo enriquecedor, como entiende el Partido Popular, es una anomalía a corregir. Y aquí ya sorprende esta coincidencia primera entre socialistas y nacionalistas en Cataluña, que se han aliado frente a los planteamientos que defiende el Partido Popular. Pero es que esta defensa del pluralismo va más allá. Pluralismo cultural. ¿Por qué? Porque para nosotros la cultura es toda aquella, cultura catalana es toda aquella que se hace en Cataluña, hecha por catalanes. Y para ello no hay que seguir mirando si esa cultura está hecha en catalán o en castellano. Para nosotros tan cultura catalana es la hecha en catalán como la hecha en castellano. Y lamentablemente los últimos 20 años en Cataluña, aquella música, aquel teatro, aquel cine que nos ha hecho en lengua catalana ha sido objeto de un tratamiento secundario que nosotros no podemos compartir. Y hablaba también de un pluralismo social. ¿Por qué? Porque en toda España pocas sociedades hay tan dinámicas, tan emprendedoras, tan creativas, tan activas como la sociedad catalana. Y paradójicamente no hay en toda España una sociedad tan intervenida, tan tutelada, tan controlada por parte de la administración de la Generalitat de Cataluña como la propia catalana. Y por tanto nosotros queremos que todo aquello que existe en la calle que se traslade a nuestras instituciones y sea objeto de reconocimiento. Si me permite la expresión, en materia lingüística únicamente propugnamos que si tiene que haber una ley sobre la lengua, sea una ley que recoja cómo hablamos los catalanes y no una ley que recoja cómo pretenden algunos, en este caso nacionalistas y socialistas, porque son los que votaron la ley de política lingüística, como algunos pretenden que hablemos los catalanes del siglo XXI. O sea, que tal como lo presenta usted, el único partido no nacionalista que se presenta a estas elecciones es usted, el Partido Popular. Mire, simplificando los términos, sí. No debemos olvidar que en esos últimos 4 años, ya no me quiero remontar más en el tiempo, en esta última legislatura, que lamentablemente ha sido una legislatura nacionalista, no una legislatura social. Fíjese usted que todas las cuestiones que han sido objeto de controversia en el Parlamento catalán han tenido una lectura única y exclusivamente desde un punto de vista nacionalista. Y en este planteamiento, socialistas y nacionalistas han coincidido en el Parlamento de Cataluña. La ley de política lingüística que antes refería, votada a favor por el Partido Socialista y Convergència i Unió. La propuesta de selecciones deportivas, que contempla el absurdo de que en competiciones internacionales deportivas una selección catalana se pueda enfrentar a la selección española. Sobre eso lo quería preguntar yo dentro de un momento. Por Convergència i Unió y el Partido Socialista. La autodeterminación, el único partido que rechaza la autodeterminación en el Parlamento catalán, el Partido Popular. O sea, el Partido Popular hemos sido el único que ha marcado las diferencias frente al nacionalismo catalán, atendiendo de que el Partido Socialista ha renunciado a la defensa de esta pluralidad de un proyecto compartido con toda España y se ha alineado una tras otra con todas las tesis nacionalistas que se han debatido en Cataluña. Le preguntaba, señor Fernández, ¿conoce usted las posibles irregularidades que se han cometido en la recogida de firmas para las selecciones nacionales catalanas? Bien, ha habido algunos apuntes al respecto y en cualquier caso, si esto fuera así, evidentemente habría que proceder a una denuncia si tuviéramos pruebas fehacientes. ¿Gente que ha firmado y que no está y que no ha firmado físicamente? Bien, yo creo que eso es una cuestión que una vez se reinicie el nuevo Parlamento de Cataluña, habría que estudiar la posibilidad de pedir una investigación, pero en cualquier caso debemos recordar de que esta era una iniciativa popular. En ese sentido las firmas eran importantes a los efectos de tramitación legislativa, pero también había un texto impulsado por el gobierno de Convergència i Unió que reclamaba lo mismo, ¿no? Y por lo tanto yo, aparte de la posible legalidad o no de las firmas, me quiero quedar con ese planteamiento absurdo, ¿no?, de ese proyecto de ley impulsado por nacionalistas y socialistas, que son los que votaron a favor de esta normativa, junto a los partidos independentistas, lo cual resulta tremendamente significativo, y con la única oposición del Partido Popular. Porque es que además,
Convergencia y Unió y el Partido Socialista en Cataluña están impulsando una forma de entender la sociedad catalana en la cual a los catalanes se nos quiere obligar permanentemente a tener que optar entre una cosa o entre la otra. Es decir, en política lingüística, entre catalán y castellano. No, nosotros queremos tener las dos. No queremos catalán o castellano, queremos catalán y castellano. En el tema de las selecciones deportivas se nos quiere obligar a optar entre jugar con la selección de Cataluña o la selección de España. Nosotros queremos jugar con las dos, selección de Cataluña y España. Cataluña en amistosos, como ha sido siempre en la historia, pero en competiciones internacionales, evidentemente con la selección española. Cuando hablamos de un modelo territorial, dicen, hay que impulsar la veguería, que es una nueva forma territorial supracomarcal. Sí, pero esto va en detrimento de la comarca, ¿no? Es que yo no quiero tener que escoger entre la veguería y la provincia. Es que creo que ambas son perfectamente compatibles y por lo tanto nosotros desde el Partido Popular lo que estamos proponiendo en Cataluña son formas de entender nuestra sociedad y de definirnos, de autoafirmarnos como catalanes, afirmando lo propio, lo catalán, nuestro sentimiento de catalanidad, sin por ello tener que negar ese sentimiento de formar parte de un gran proyecto español. Todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular, suscribieron el pasado martes en el Congreso de los Diputados una condena al golpe fascista militar contra el régimen republicano, la legalidad republicana de 1936, el golpe que perpetró Franco. ¿Por qué esa abstención? Yo creo que debemos ser capaces de pasar todos la página de la historia. Y soy una persona que yo poco dudoso puedo ser, ¿no? Es decir, yo formo parte de una generación de españoles que hemos sido educados en democracia, que para nosotros la libertad y la democracia forma parte de nuestro acervo democrático. Y por tanto, yo que no he vivido ni la guerra civil, ni el franquismo, ni tan siquiera la transición, por no votar no voté ni la Constitución porque no tenía 18 años. Y yo cuando veo ese tipo de planteamientos, a mí me da la sensación de que la guerra civil no forma parte ya del día a día de nuestra sociedad. Yo prefiero apostar por pasar la página y no por reabrir heridas o por volver a mirar atrás, porque si haces un planteamiento en una determinada dirección, seguro que te surgirá otra persona con mayor o menor razón pidiendo también otra revisión de otro tipo de planteamientos. Y yo creo que en la España de las puertas del nuevo milenio, que un partido como el Partido Socialista siga hablando de la guerra civil, yo creo que lo que tenemos que hacer todos juntos es poner el acento en lo que nos une, y lo que nos une es esta envidiable democracia que ha sido un acierto colectivo de todos los ciudadanos cuando respaldaron la Constitución y los respectivos estatutos, y sobre todo construir la España del futuro, la España del siglo XXI, la España en un proyecto europeo claramente compartido por todos. Y por tanto yo quiero entender de que aquellos que quieren mirar a 60 años atrás se están equivocando, y quiero entender también que no lo están haciendo de mala fe. Por lo que respecta al futuro de Cataluña, señor Fernández Díaz, el señor Maragall propone un Estado federal. Dice los nacionalistas, no nos dice Pascual Maragall qué tipo de Estado federal. Y por otra parte, asimétrico. Por otra parte, en el último debate sobre el Estado de las Autonomías en el Senado, el honorable Pujol dijo con una cierta pesadumbre que no terminaba de ver a Cataluña encajada en el Estado de las Autonomías. Sin embargo, ese mensaje parece haber sido modificado y ahora propone la coalición Convergencia y Unió una relectura, dicen ellos, de la Constitución. Le pregunto si entiende usted las dos propuestas que hacen sus adversarios, y le pregunto por radio usted. Usted nos ha dicho que propone una Cataluña plural en 3 términos. Pero yo no sé si están claros los mensajes o definitivamente no lo están. Por ejemplo, ¿entiende usted la variación del mensaje nacionalista con respecto al futuro de Cataluña o no? Lo entiendo perfectísimamente, porque el señor Jordi Pujol sabe perfectamente que los planteamientos de la Declaración de Barcelona y la fotografía de Jordi Pujol con el señor Arzallus le lleva al desfiladero electoral, ¿no? Entre otras razones porque ni siquiera los votantes de Convergencia y Unió apuestan por un futuro de Cataluña cuyo referente sean planteamientos del País Vasco. No olvide usted que dos propuestas que antes refería, la autodeterminación de Cataluña y la ley de selecciones deportivas catalanas, habían tenido previamente un debate en el País Vasco, la autodeterminación y la ley vasca del deporte. Ha sido esto en estos momentos donde Convergencia y Unió ha radicalizado sus planteamientos nacionalistas, trasladando el debate político vasco a Cataluña. A partir de ahí surgen esa declaración de Barcelona con el PNV, esa aproximación al señor Arzallus, y rápidamente el señor Jordi Pujol sabe perfectamente que aunque comparta esos planteamientos, el problema que tiene y grave es que su electorado no lo comparte y por tanto puede sentirse atraído por este planteamiento desde la moderación y el sentido común que hacemos el Partido Popular. Pero usted me refería a dos planteamientos también muy concretos: el encaje de Cataluña en España y las relecturas de la Constitución. Yo creo que son dos cuestiones absolutamente ligadas. Para el Partido Popular de Cataluña, el encaje de Cataluña en España está resuelto.
está resuelto y zanjado. Y está resuelto y zanjado desde el momento que nos hemos dotado, dentro de este acierto colectivo, que supuso la Constitución y el Estatuto, de unos textos que son marcos de referencia, convivencia, obligados para todos los catalanes. Y nosotros defendemos absolutamente su vigencia y evidentemente no podemos compartir cualquier proceso interesado de reforma. Y digo que van íntimamente también ligados, porque claro, se habla de releer la Constitución y nuevamente a los nacionalistas les traiciona el subconsciente. En nuestra democracia, con nuestra Constitución en la mano, los únicos que leen, releen, interpretan y reinterpretan la Constitución es el Tribunal Constitucional. Lo que no podemos admitir es lo que pretende Jordi Pujol y el nacionalismo catalán, es decir claramente que las sentencias del Tribunal Constitucional solo les sirven, solo les satisfacen cuando dan razón a sus planteamientos políticos. Evidentemente, las sentencias del Tribunal Constitucional, de como cualquier otro tribunal en nuestro país, como es la esencia de la democracia, hay que aceptarlo cuando las te fallan a favor o cuando te fallan en contra. Señor Fernández Díaz, para ustedes tiene que haber sido muy difícil en estos 4 años de pasada legislatura en Cataluña hacer oposición cuando el Partido Popular necesitaba los votos de Convergencia y Unió en Madrid, sigue necesitando, incluso para los presupuestos de ahora, para seguir gobernando en Madrid. Yo tengo la impresión de que después de la marcha del señor Vidal Quadras, ustedes han hecho una oposición muy diferente, más moderada, más templada, por lo menos menos extrovertida en los términos. Pues yo le diría que hemos hecho la oposición que deberíamos hacer, es decir, coherente y rigurosa. Y le explicaré. En Cataluña, un dato que creo que es bastante significativo, el Partido Socialista ha respaldado el 87% de las leyes que se han aprobado en el Parlamento de Cataluña en los últimos 4 años. El 87% de las leyes aprobadas respaldadas por el Partido Socialista. Lo digo a efectos de empezar a romper determinados tópicos de oposición y de colaboración parlamentaria. En segundo lugar, el Partido Popular hemos expresado coincidencias en algunas ocasiones con Convergencia y Unió y en otras discrepancias. ¿Hemos discrepado cuándo? En aquellos temas que han sido fundamentales para el nacionalismo catalán. Humanidades, lengua, selecciones deportivas, autodeterminación. No solo hemos discrepado, hemos sido el único partido del arco parlamentario catalán que hemos plantado cara, que hemos defendido un modelo alternativo al nacionalismo, porque, insisto, el Partido Socialista en Cataluña se ha sumado en estos últimos 4 años, pero también en las últimas 2 décadas, al consenso nacionalista y ha compartido las tesis nacionalistas. ¿Pero cuál fue la postura del Partido de los Socialistas Catalanes en el asunto de la autodeterminación? Se abstuvo. Fíjese, es decir, lo cual te demuestra que el Partido Socialista no tiene un discurso para toda España. Tiene discursos diferentes en función de cada una de las comunidades autónomas e incluso planteamientos contradictorios. Discursos diferentes, ¿por qué? Usted recordará aquella frase del Partido Socialista, de los dirigentes del PSOE, que acusaban al Partido Popular de haber vendido España a precio de saldo, cuando se impulsó el proyecto de financiación autonómica. Ese mismo momento, el Partido Socialista en Cataluña decía que la colaboración de CiU y el Partido Popular eran un negocio ruinoso para Cataluña. ¿En qué quedamos? ¿Se ha vendido a España a precio de saldo o ha sido un negocio ruinoso para Cataluña? En el mismo tema de la autodeterminación que usted me preguntaba, el Partido Socialista catalán, cuando esto se debate en la Cámara catalana, se abstiene. No solo no vota en contra, como hicimos el Partido Popular, sino que se abstiene y además no renuncia a intervenir en el pleno de la Cámara. Y se contradice con lo que había votado meses antes en el Parlamento Vasco, donde ahí el Partido Socialista sí que votó en contra de la autodeterminación. En el tema de las selecciones deportivas, la Ley Vasca del Deporte tiró adelante con el voto contrario del Partido Popular y del Partido Socialista. En Cataluña, el único que votó en contra fue el Partido Popular, porque el Partido Socialista nuevamente se alineó con las tesis del nacionalismo. Por eso yo creo que el Partido Popular podemos apostar en estas elecciones catalanas con una capacidad de decisión que va a ser ejercida para moderar los excesos de los nacionalistas, pero también vamos a ejercer nuestra capacidad de decisión para frenar cualquier tipo de aventuras, de escoramiento a la izquierda de la vida política catalana que viene representada por el candidato socialista Pasqual Maragall, quien ha pactado con los excomunistas en Cataluña, con partidos que han votado a favor de la autodeterminación, e incluso un candidato socialista, Pasqual Maragall, que ha dicho claramente que si necesita el apoyo de Esquerra Republicana, del independentismo catalán, para gobernar Cataluña, lo va a hacer, va a pedir su apoyo. Ya lo han hecho en Baleares, ¿cómo no lo van a hacer en Cataluña? Lo que se ve es que en cualquier nivel todo el mundo quiere descentralizar aquí algo. Estábamos hablando del PSC, el Estado federal, estábamos hablando de Convergencia y Unión, soberanía compartida, y salen ustedes el Partido Popular que propone dividir a Cataluña en 7 regiones en vez de las actuales 4 provincias, para digamos, descentralizar la administración de la Generalitat. Aquí, ¿qué pasa? Que al final va a haber que hacer un replanteamiento general
político y administrativo del Estado. No, son cosas distintas. Son cosas distintas. Son cosas absolutamente distintas. Por eso uno por lo de descentralizar. No, es decir, nosotros lo que propugnamos es, se ha impulsado un proceso de descentralización muy importante en nuestro país, en toda España, y a partir de ahí nosotros creemos que es el momento de empezar a administrar la normalidad. Esa normalidad significa, primero, una cultura diferente en las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Eso significa una cultura distinta que debe dejar atrás esa estrategia de la reivindicación permanente, de la queja, del agravio que han impulsado los nacionalistas en los últimos 20 años y que siguen manteniendo como si nada hubiera cambiado en nuestro país. Es decir, hasta ahora llevamos 20 años en Cataluña donde hemos vertebrado la sociedad catalana puertas afuera, si me permite la expresión, de aquello que venía de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña. Ahora es el momento de sustituir esta reivindicación por la cooperación, decir claramente que juntos podemos hacer más cosas y las podemos hacer mucho mejor que no separados, pero puertas adentro, desde Cataluña, también hay que impulsar esta descentralización de la descentralización, porque yo no comparto que la Generalitat reivindique competencias al Estado para después ser incapaz de también descentralizar y dar mayores contenidos y competencias a otras administraciones menores. Y en ese sentido, nosotros propugnamos más competencias de la Generalitat que se transfieran a los ayuntamientos, a los consejos comarcales y recobrar un modelo de territorial que había antaño en Cataluña, que eran las veguerías, que es la agrupación de distintas comarcas en una especie de provincia interior. Pero eso no significa en modo alguno duplicidad, porque no va en contra de la provincia, que es la forma de organización del Estado, que además hay que garantizarla su presencia porque forma parte del mandato constitucional, y estas veguerías simplemente es que la Generalitat descentralice sus servicios más allá de las propias comarcas. Por lo tanto, no va a ser duplicidad, sino va a ser proximidad al ciudadano y va a haber una mejor prestación de los servicios públicos. El lema electoral de ustedes, por no decir el eslogan, es decisivos para Cataluña. Eso, el eslogan puede ofrecer la sensación de que ustedes esperan hacer el papel de árbitro que han hecho en buena medida los nacionalistas en los últimos años en el gobierno de España. ¿Se ve usted cómodo en ese papel de árbitro? Supongamos que consigue una victoria cualquiera de los dos candidatos de las opciones que según las encuestas serían más votadas. ¿Usted tiene la secreta esperanza de ser la llave para que gobiernen unos u otros, señor Fernández Díaz? Yo más que árbitro prefiero decidir tirando el penalti, ¿no? Es decir, porque el árbitro se limita a señalarlo y el delantero centro es el que remata y el que evidentemente puede decidir el partido. Y es claro que con las encuestas en la mano y con el ambiente que hay en estos momentos en Cataluña, el Partido Popular tiene, yo estoy seguro que tendrá la llave para decidir el futuro gobierno de la Generalitat y para decidir lo que para nosotros es más importante. ¿Y a quién quiere usted más, a mamá o a papá? O sea, ¿con quién gobernaría más a gusto? Ya me lo han preguntado más de una vez, me dicen Pujol o Maragall. Yo siempre digo Partido Popular. No digo quién es mamá. Yo siempre digo Partido Popular, es decir, ni Pujol ni Maragall, es decir, Partido Popular. ¿Y Partido Popular por qué? Por ese planteamiento que antes les insistía, garantizar ese pluralismo, defender una cultura alejada de la reivindicación permanente y que apueste por una eficacia en la acción de gobierno, poner el acento en el debate social y no en el debate nacionalista. Eso es lo que nosotros queremos y para ello no hace falta formar parte del gobierno, hace falta de una capacidad para condicionar una mayoría parlamentaria y desde el Parlamento catalán el futuro gobierno de la Generalitat. Es que estamos permanentemente hablando del quién presidirá. Y para nosotros lo importante no es el quién presidirá, sino el qué presidirá. Porque a mí de poco me sirve que gobierne Pujol o Maragall, si a la verdad unos y otros coinciden absolutamente a la hora de construir una Cataluña del siglo XXI que no cambia nada de lo que ha sido la norma habitual en Cataluña en los últimos 20 años. Es decir, el agravio, la reivindicación, la queja, el uniformismo, una sociedad tutelada. Yo creo que ese va a ser el reto que tenemos los populares en esas elecciones catalanas. Decir a los catalanes que respaldando al Partido Popular se respalda una opción que va a aportar estabilidad en Cataluña. Ni esos excesos que antes refería de los nacionalistas, que pretenderán seguir impulsando nuevos procesos de reivindicación, incluso nuevos procesos, por qué no decirlo, de reformas del Estatuto, relecturas de la Constitución, pero que tampoco la alternativa puede ser un candidato socialista, Pascual Maragall, que está escorado claramente hacia la izquierda y que sería una vuelta al pasado. Por eso el Partido Popular lo que queremos es tener esa fortaleza en Cataluña para que Cataluña siga siendo protagonista en la España de las oportunidades, para que Cataluña no se quede atrás en este gran proyecto político que representa el Partido Popular para toda España y que está creando empleo, que está bajando los impuestos, que está mejorando las pensiones, que está haciendo realidad una recuperación económica. Y para ello es importante que el Partido Popular tenga una capacidad de decisión determinante en el Parlamento catalán. O sea, que usted dice que quería tirar el penalti, ¿no? Pero vamos a utilizar otro símil futbolístico. Porque
dijo en broma que ser del Partido Popular en Cataluña era como ser del Español, es decir, periquito impenitente. Y eso, de alguna manera, es como reconocer que uno es minoritario, ¿no? Bueno, en estos momentos somos minoritarios, pero también creo recordar que el señor Arzayus en el año 86 se congratulaba de que el Partido Popular había desaparecido del País Vasco tras unas elecciones generales. Ahora somos la segunda fuerza política. Yo creo que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y la sociedad catalana, a medida que vaya transcurriendo la consolidación de un estatuto de autonomía y del autogobierno que ya portamos disfrutando desde hace 2 décadas, va a tener una gran oportunidad. Y esta primera gran oportunidad la tenemos el 17 de que en Cataluña en 20 años solo ha habido 2 escenarios políticos. Una mayoría absoluta de Convergencia y Unió y una Convergencia y Unió que, siendo la lista más votada, ha podido ir pactando con Esquerra Republicana, con UCD, en su momento, ahora con el PP, con Iniciativa o el Partido Socialista. Ahora estamos a las puertas de un escenario político donde un partido político, aunque no sea de las 2 listas más votadas, va a condicionar esa acción de gobierno y va a ser determinante e imprescindible del Parlamento de Cataluña. Y es ahí donde radicará la fuerza del Partido Popular de Cataluña para decirles a quien quiera gobernar Cataluña de que Cataluña no se puede gobernar desde la reivindicación ni desde el uniformismo, que hay que gobernar desde la eficacia, desde la sensibilidad social, compartiendo un proyecto con el conjunto de toda España y sobre todo reconociendo la pluralidad que para nosotros va a ser el común denominador de nuestra defensa. Lo paró o lo metiste, Luis, el penalti, digo. El penalti me lo ha desviado. Ya te lo he desviado. Le acabo de oír que Maragall representa una opción de izquierdas. Aquí seguimos la precampaña catalana con un poquito de detenimiento, no al minuto tanto como allí. Pero claro, el único acto que tenemos noticia así grandioso de Maragall, que ha tenido una publicidad muy importante, ha sido esa cena a 100.000 pesetas con empresarios. Yo no veo que eso sea precisamente un acto típico de un candidato de izquierdas. Bueno, él dice que esa cena las organiza para financiar sus campañas electorales, que por cierto algún día tendrá que explicar cuánto se va a gastar en la campaña electoral, porque en la precampaña electoral se ha gastado muchísimo dinero. Pero todos ¿no? nosotros sabemos que eso es una broma. No, pero él juega con esa baza, ¿no? A mí me hace una cierta gracia, ¿no?, que el candidato socialista diga: yo hago estas cenas para financiar mi campaña porque quiero que sea una campaña transparente. Digo, bueno, primera reflexión. Si esta campaña usted quiere que sea transparente, explíqueme las otras 4 campañas en las cuales también fue cabeza de lista del Partido Socialista por la ciudad de Barcelona, las elecciones municipales, cómo se las financió, ¿no? Es decir, Pascual Maragall nada en la ambigüedad permanente, en la contradicción de sus planteamientos, y está poniendo por encima de la coherencia política una excesiva ambición de poder. Sabemos ya en estos momentos que quiere ser Pascual Maragall, presidente de la Generalitat. Sabemos también con quién quiere ser presidente de la Generalitat, con los excomunistas y con el independentismo catalán, con Esquerra Republicana, porque él mismo ya lo ha anunciado. Lo que todavía seguimos sin saber es cuál va a ser su programa de gobierno, cuál va a ser un proyecto de Cataluña compartido con el conjunto de España, cuál va a ser su política lingüística, porque no puede estar permanentemente nadando en la ambigüedad o en la contradicción. Va a estar a favor de la autodeterminación, porque al fin y al cabo ha pactado con Iniciativa per Cataluña, que votó a favor de la autodeterminación. Va a expresar un voto contrario a la Constitución española, porque Esquerra Republicana, todos sabemos que es un partido que propugna la independencia de Cataluña y que está en contra de la Constitución. ¿Con esos partidos va a pactar el señor Maragall? Y esto se llama ser liberal o apostar por modelos centrados. Yo creo que esto es escorarse hacia la izquierda con componentes nacionalistas muy importantes y, sobre todo, abrir un proceso en Cataluña claramente incierto para nuestro futuro. Señor Fernández Díaz, si hablamos de Cataluña, la palabra autodeterminación aparece con alguna frecuencia. Yo no sé decir la palabra o el fantasma de la autodeterminación, pero da la impresión de que cada vez menos. No así en el País Vasco, pero sí en Cataluña. ¿No tiene la impresión de que el nacionalismo sí está yendo hacia otra parte? Es decir, está considerando... Es que claro, cuando hablamos de autodeterminación, hablamos del fantasma de la secesión. Es decir, que autodeterminación quiere decir que finalmente quien la invoca acepta el derecho de una parte de España, por no decir Estado español, claro, se pueda separar y erigirse en una entidad política propia. Bueno, yo tengo la sensación de que los nacionalistas catalanes sí han ido moderando ese discurso, si hacemos excepción de Esquerra Republicana, y que ahora mismo ya no es ni una reclamación nacionalista propiamente dicha, ni siquiera es una parte sustantiva del discurso. Usted la menciona mucho, se lo digo por eso, don Alberto. No, lo menciono mucho porque es que eso se ha votado hace menos de un año en el Parlamento catalán. Hacía del 89, 10 años que en Cataluña no se había abierto el debate de la autodeterminación, pero es que se ha abierto ahora, no solo en esta legislatura, en este último año.
Y claro, y se ha abierto en este último año con el respaldo de nacionalistas independentistas y con el único rechazo del Partido Popular. Por eso yo insisto, porque a mí como catalán, que no me siento nacionalista, me siento profundamente catalán, pero para ser catalán no hace falta, afortunadamente, tener que identificarse con el nacionalismo. El Partido Socialista en Cataluña se ha dejado arrastrar por ese malentendido. Y nosotros no podíamos compartir que se pretendiera aplicar para Cataluña un derecho que reconoce las Naciones Unidas para los países en vía de descolonización. Yo me niego como catalán a considerar que Cataluña sea una colonia y España sea nuestra metrópoli. Y eso hay que decirlo claramente, porque lo que no podemos es, en estas elecciones que son tremendamente clarificadoras para el futuro político de Cataluña, futuro político, social y económico, que los partidos vayan con ambigüedades. Y por eso también estoy convencido y persuadido que habrá catalanes que coincidan o no planteamientos del Partido Popular, pero saben claramente qué es lo que pensamos los populares catalanes, qué es lo que vamos a ofrecer a la sociedad catalana. Estabilidad, moderación, sensibilidad social, poner el acento en aquello que preocupa a los catalanes, es decir, resolver problemas como el empleo, el bienestar, la calidad de vida, y no inventárnoslo como pretenden los nacionalistas con falsas polémicas que únicamente no hacen más que dividir a la sociedad catalana. Pero es que el resto de partidos, es decir, Convergencia y Unió y sobre todo el candidato socialista Pascual Maragall, es que es un caos. Un día dice A, al día siguiente dice Z, dice que quiere ir en una determinada dirección, pero pacta con aquellos que van en la dirección contraria, y nosotros creemos que esas elecciones catalanas deben servir sobre todo para clarificar posturas y para saber dónde estamos unos y otros, dónde estamos todos, compartamos o no los planteamientos, pero que sea una campaña diáfana, ¿no? Como nosotros decimos allá en Cataluña, clar y català. Le voy a recordar que en una ocasión Josep Piqué, el ministro, dijo que Cataluña era el gran agujero negro del Partido Popular. Sí. ¿Teme usted que unos hipotéticos malos resultados del Partido Popular allí en Cataluña perjudiquen al partido en las próximas elecciones generales? Bueno, yo como no contemplo unos malos resultados, yo lo que sí que le digo es... Puede haber una relación. No, yo creo que el único que está convirtiendo estas elecciones catalanas en unas primarias de las generales es el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el candidato socialista, Pascual Maragall, quiere poner Cataluña al servicio del PSOE, como ya están haciendo Rodríguez Ibarra con Extremadura y Chávez con Andalucía, que quieren vencer unas elecciones autonómicas para convertirlas en un eslabón más de la confrontación del PSOE con el Partido Popular, en ese caso desde los gobiernos autonómicos contra el gobierno de España. Nosotros creemos que en estas elecciones catalanas nuestro referente han de ser los catalanes, las personas, ha de ser la propia Cataluña. Y es más, yo estoy bien seguro, estoy convencido de que en las próximas elecciones generales el Partido Popular tendrá un crecimiento espectacular en Cataluña. ¿Por qué? Porque Cataluña siempre ha sido una comunidad tremendamente sensible a los buenos aciertos de un gobierno. Y en ese sentido, Cataluña es una comunidad donde el empleo, la recuperación de la economía, etcétera, ha tenido una mayor incidencia en el conjunto de toda España. Porque cuando hay una situación de mala gestión en nuestro país, en España, es decir, Cataluña siempre ha sido la comunidad que siempre ha padecido más un desgobierno o un mal gobierno en España, precisamente por ese papel de motora económica y social que tiene nuestro país. Y por tanto, una comunidad que siempre se ha visto perjudicada por una mala acción de gobierno es precisamente la comunidad que siempre se ve beneficiada por una buena acción de gobierno, y en ese sentido nos va a permitir un discurso para las próximas elecciones generales donde la creación de empleo, donde la mejora de las pensiones, donde la recuperación de la economía, donde la reducción de impuestos ha tenido una mayor incidencia, ha sido precisamente en Cataluña. Hablando ya veo que la frase de Josep Piqué al final les estimula. Sí, sí. No, es que yo creo que no hace falta... Es decir, es que el año 96 hubo una notable diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular en Cataluña, y por tanto negar lo que fue en su momento una evidencia sería un error. Tenemos que convertir aquella evidencia en el reto a superar, y estoy seguro que con esta buena acción de gobierno tendrá el acicate necesario para tener un mayor respaldo electoral en nuestra comunidad. Que yo le decía que hablando de acciones de gobierno, de gestión, de tantos que pueden apuntarse cada uno, ¿quién se puede apuntar el tanto de la subida de las pensiones de ayer en Cataluña en la campaña? ¿Pujol o Aznar? Es decir, usted, el Partido Popular. ¿Quién lo intentará? Los dos. ¿Quién lo conseguirá? El Partido Popular, José María Aznar, sin ningún género de dudas. O sea, nosotros llevamos 3 años en Cataluña trabajando políticamente desde esta perspectiva de un acuerdo de la gobernabilidad entre Convergencia y Unió y el Partido Popular. Nosotros no vamos a negar la importancia que ha tenido el apoyo de Convergencia y Unió en el Congreso de los Diputados al Partido Popular para garantizar la gobernabilidad de nuestro país. Y no lo vamos a negar porque la estabilidad es un valor añadido en cuanto
al necesario impulso de políticas eficaces en la acción de gobierno. Pero a partir de aquí, ¿qué es lo que añadimos desde el Partido Popular de Cataluña? Que lo que ha cambiado en España no ha sido la gobernabilidad que presta Convergencia y Unió. Desde Cataluña recordamos que en el año 93 y el año 96 Convergencia y Unió respaldaba al gobierno de Felipe González. Y cuando Convergencia y Unió respaldaba al gobierno de Felipe González, la acción de gobierno en nuestro país lamentablemente estaba caracterizada por la corrupción, por las tasas de paro, por unas situaciones de inestabilidad tremendamente importantes. Pero y por Pujol tanto, lo vende que eso. ha cambiado, es que fíjese que lo que ha cambiado en España, no, yo ya sé que lo vende Pujol. No, lo que quiero pero decir es que Pujol lo vende eso como un acto de responsabilidad de los nacionalistas catalanes por la estabilidad general de España. No, el acto de responsabilidad es, en todo caso, respaldar a un gobierno que crea empleo, a un gobierno del Partido Popular que ha permitido recuperar la economía, que ha permitido la incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria y que ha permitido mejorar las pensiones y el bienestar social. Pero, insisto en este añadido, lo que ha cambiado en España no ha sido ese apoyo de Convergencia y Unió a un gobierno de nuestro país, porque también apoyaba al gobierno de Felipe González, sino lo verdaderamente que ha cambiado en España ha sido pasar de un gobierno del Partido Socialista a un gobierno del Partido Popular. Si tanta influencia hubiera tenido Convergencia y Unió, yo creo que los catalanes españoles nos estaremos preguntando qué pena que cuando los nacionalistas, Convergencia y Unió, respaldaba al Partido Socialista, no impulsaran estas políticas de creación de empleo, no impulsaran esta reducción de los impuestos, no se mejoraran las pensiones, no se sanearan las cuentas públicas. Es decir, el cambio ha venido de un gobierno socialista a un gobierno del Partido Popular. Lo que pasa es que dicen que las pensiones, ustedes dicen que la subida de las pensiones no contributivas que tenía previsto en Cataluña el señor Pujol era electoralismo. Ellos explicaban que bueno, era por el diferencial de inflación que hay entre Cataluña y el resto de España. ¿Por qué no pueden o no deben subir esas pensiones si son pagadas por los presupuestos de la comunidad y no por la Caja Única de la Seguridad Social? Primero, porque entonces estamos abriendo una carrera irresponsable entre las pensiones. El Partido Popular defendemos de que no haya pensiones diferentes en función de comunidades autónomas o en función de ayuntamientos distintos. En segundo lugar, si existe un diferencial de inflación en Cataluña con el resto de España, también puede haber un diferencial de inflación en función de provincias. Si subimos, atendiendo ese diferencial de inflación, unas pensiones, ¿por qué las no contributivas se suben y las contributivas no? Por ejemplo, ¿por qué solo a los pensionistas y no a los funcionarios? Y luego también, porque creo que el señor Jordi Pujol y el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno de Convergencia y Unió deberían hacer una reflexión, porque ellos también pueden asumir su propia responsabilidad en este diferencial de inflación, porque el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno de Cataluña, tiene mucho que decir en liberalización de servicios, en liberalización de las telecomunicaciones, en políticas de comercio y consumo, etcétera, y por lo tanto creemos que deben asumir. A partir de aquí, el planteamiento del Partido Popular ha sido claro y meridiano, ¿no? Es decir, siempre hemos apostado por una mejora de las pensiones, pero a partir de ahí mejora las pensiones con una serie de premisas imprescindibles. Diálogo entre los agentes sociales y económicos. Segundo, garantizar la sostenibilidad del sistema. No podemos hacer realidad aquello de pan para hoy, hambre para mañana. No sería riguroso de un partido de gobierno, y por eso que ha hecho el Partido Popular, desde el mismo momento que pasa a ser gobierno de España, impulsamos la creación de empleo, que es la mejor garantía de las pensiones presentes y de futuro. Saneamos las cuentas de la Seguridad Social, que estaban en quiebra. Podemos recordar todavía al señor Josep Borrell, cuando era el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, cuando advertía y amenazaba, como siempre, al Gobierno del Partido Popular y atemorizaba al conjunto de todos los españoles ante la quiebra de la Seguridad Social. Y poco tiempo después es el propio Partido Socialista el que decía que, atendiendo a la buena situación económica de nuestro país, se podían subir las pensiones. Y, en tercer lugar, una vez garantizada la creación de empleo y la continuidad del mismo, una vez saneadas las cuentas de la Seguridad Social, una vez y nuevamente impulsado el diálogo con los agentes sociales y económicos, como habíamos hecho con los acuerdos o las pensiones en el año 96 o con la reforma del mercado laboral, se impulsa una mejora de las pensiones para todos desde la sostenibilidad, desde el rigor y también desde el diálogo. Y esto es el planteamiento que ha hecho el Partido Popular. ¿Que otros partidos se quieren apuntar el mérito? Bueno, lástima que no lo hayan hecho cuando tenían la oportunidad de hacerlo. El presidente del Comité de Gobierno de Unión Democrática de Cataluña, señor Duran i Lleida, nos decía el otro día que pretendían una mayor capacidad financiera para Cataluña, porque eso se reflejaría en una mayor capacidad política. Por extensión, y siguiendo con lo que le decía Luis, hay una parte del mensaje nacionalista que yo creo que tiene mucho arraigo en el electorado, que es la reclamación de unas diferentes cuentas en la relación de Cataluña con el Estado. Los nacionalistas dicen que el Estado se beneficia de Cataluña en unos 400.000 millones de pesetas más o menos, y que eso habría que corregirlo,
pues precisamente para que el principio de solidaridad fuera real con referencia a Cataluña. ¿Cree usted que habría que modificar el sistema de financiación autonómica para corregir eso, o usted cree que las cosas están bien como están? Le digo esto porque esta cuestión se la va a encontrar usted en la campaña cada día y cada minuto. Mire, yo creo que hay que revisar el sistema de financiación autonómica, pero no solo lo digo yo, lo dicen todas las comunidades y lo dice el propio gobierno, porque el modelo de financiación se revisa cada 5 años y por tanto eso es una realidad y es una obligación por parte de todos. A partir de aquí, yo creo que nos diferenciamos nacionalistas nuevamente la cultura con la que vamos a enfrentarnos a este debate. Ellos necesitan mantener el debate de la financiación permanentemente abierto y nosotros queremos impulsar un modelo de financiación que cierre definitivamente este debate para no estar impulsando permanentemente esta cultura de la queja o del agravio. Fíjese usted, yo creo que en Cataluña, además de hablar de tener más ingresos, tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa que hay que gastar menos y hay que gastar mejor. Y la Generalitat de Cataluña ha sido una máquina de despilfarro, una máquina de gastar. Es más, en los presupuestos del año 98, cuya liquidación se ha hecho pública hace poco, la Generalitat ha gastado un 18% más de lo que estaba previsto en gastos corrientes, no gastos sociales, gastos corrientes. Luego, por tanto, es un tema que hay que hablar de ingresos, pero también de los gastos. ¿Que hay que reivindicar cesiones de impuestos y nuevas transferencias de capacidades normativas? Bueno, se puede hablar, pero yo creo que en Cataluña tenemos que empezar a hablar, además de la financiación autonómica, la financiación de Cataluña, la financiación de los catalanes. Porque ¿de qué sirve que se transfiere la capacidad normativa del 30% al IRPF para que luego el gobierno de Convergencia y Unió no legisle sobre ese tema? Ahora los catalanes saben perfectamente en estos momentos que se han visto rebajar sus impuestos como en el conjunto de toda España. Lo han visto los españoles, lo hemos visto los españoles, ha sido porque el gobierno del Partido Popular ha bajado los impuestos en el 70% de impuestos de los ciudadanos que gestiona el gobierno del Partido Popular. Pero el 30% de los impuestos que pagamos los ciudadanos en Cataluña, como en toda España, lo gestiona, en este caso, la Generalitat de Cataluña. Y no ha hecho absolutamente nada. Y por tanto, frente a un Partido Popular que baja el IRPF, un gobierno de Convergencia y Unió que en el ámbito de su responsabilidad en ese 30% de impuestos es incapaz de mover ni una sola pieza. Y es más, la única política fiscal que ha ejercido el gobierno de Convergencia y Unió en los últimos 4 años no ha sido bajar los impuestos como ha hecho el gobierno del Partido Popular en España, sino ha sido subirlos. Y ha ejercido esa política fiscal que puede desarrollar el gobierno de Convergencia y Unió para incrementar del 6 al 7%, por ejemplo, impuesto como el de transmisiones patrimoniales. Los que decimos el Partido Popular, de financiación de Cataluña, hablemos también de financiación de los catalanes. Política fiscal para rebajar los impuestos también desde Cataluña, no solo para reivindicar la competencia y después no ejercerla. ¿Queremos hablar de financiación de Cataluña? Sí, pero ingresos y gastos. No hablando solo desde la parte, diciendo los impuestos que pagamos los catalanes, porque yo creo que los catalanes estamos pagando nuestros impuestos y con ello contribuimos, como no podía ser de otra forma, a un ejercicio de solidaridad con el resto de España. Pero también hablemos de cuestiones fiscales y también saldos comerciales, porque es que si no, habrá un momento que habrá unas comunidades que hablarán de expolios fiscales y otras comunidades que empezarán a hablar de explotaciones comerciales, ¿no? Y por tanto vamos a buscar el equilibrio, fiscalidad, saldos comerciales, saldos inversores, flujos de capitales, y a partir de ahí podríamos tener una fotografía fija de lo que debe ser la financiación autonómica de nuestro país. Pero hacer el debate desde la parte y no desde el todo, como propugnan los nacionalistas, me parece un tanto desafortunado. Son estas elecciones del día 17 especialmente difíciles para todos los partidos, y yo creo que muy difíciles para usted, porque verá, yo le veo a usted compitiendo en el espacio ese ideológico del centro-derecha en Cataluña con un partido como Convergencia y Unió que compiten o que trabajan en ese espacio. Y sin embargo, ustedes pueden convertirse en la cola de las aspiraciones de los electores por una razón fundamental, porque los electores pueden pensar que como Pujol está amenazado de perder, el voto útil del centro derecha se puede ir hacia ellos. Bien, yo creo que Jordi Pujol sea un freno al socialismo en Cataluña tiene muy poca credibilidad, y tiene muy poca credibilidad por dos cuestiones, o por tres diría. La primera, por esa colaboración con el Partido Socialista en el Parlamento de Cataluña en clave nacionalista, que ha sido una norma en los últimos 4 años de forma más que evidente. En segundo lugar, porque el señor Jordi Pujol ya tiene experiencia de colaboración con el gobierno del Partido Socialista. Apoyó y respaldó al señor Felipe González. Y la que es más importante, Jordi Pujol ya ha dicho claramente que en las próximas elecciones generales puede pactar con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Puede pactar con cualquiera de los dos. Y por lo tanto, de la misma forma que a mí me cuesta creer que un catalán que no se sienta nacionalista pueda respaldar a un Pasqual Margall, a un candidato socialista, que además de ser el candidato del PSOE quiere pactar con los excomunistas y con
el independentismo catalán, me cuesta mucho creer también que una persona que defienda un modelo alternativo al socialismo en Cataluña y en España, que quiera un modelo centrado de progreso para nuestro país, pueda respaldar a una Convergencia y Unió que es una incógnita permanente sobre a quién va a respaldar al día siguiente de unas elecciones generales. Y por tanto yo estoy convencido que ese voto que no se siente nacionalista, que se siente perfectamente integrado en un proyecto de Cataluña que quiere seguir compartiendo su futuro con el conjunto de toda España, y aquellos catalanes que quieren que Cataluña siga siendo protagonista y que forme parte de ese momento a una opción diciendo que Cataluña se construye desde la pluralidad y que por lo tanto estas elecciones catalanas serán unas elecciones a tres bandas en las cuales habrá un modelo, un proyecto propio representado por el Partido Popular como garante de estabilidad, como garante de equilibrio y sobre todo como garante de progreso, y frente a ello habrá dos opciones, la nacionalista y la del socialismo trasnochado. Lo que pasa es que Rafael Ribó, de Iniciativa per Catalunya, ha dicho que esta legislatura ha estado marcado por un apoyo pasivo del Partido Popular a Convergencia y Unión, que prácticamente dice estaban de acuerdo en todos los temas, grandes temas de la legislatura en Cataluña, ¿no? Al final se está produciendo prácticamente lo mismo que al revés, es decir, Convergencia y Unión apoyaba al Partido Popular en el gobierno de la Nación, el gobierno del Estado, y cuando llegan unas elecciones trata de distanciarse para que no se confundan los mensajes y que no se confunda un partido con otro y demás. A ustedes les pasa lo mismo, pero a la inversa, allí en Cataluña ahora mismo. No, hay dos situaciones distintas. En primer lugar, que en Cataluña no existe acuerdo entre el Partido Popular y Convergencia y Unión. No hemos firmado ningún acuerdo de gobernabilidad. Y en segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, Convergencia y Unió no solo ha gobernado en minoría y sin pacto parlamentario con fuerza política alguna, sino que ha ido pactando con los distintos partidos políticos en función de las cuestiones. Y por eso antes refería de que los temas que han suscitado mayor controversia política en Cataluña en los últimos 4 años, el único partido que ha ejercido la oposición a Convergencia y Unió ha sido el Partido Popular. El único partido. Socialistas se han alineado una tras otra junto a las tesis del nacionalismo, una tras otra. Y ahí el Partido Popular hemos marcado la diferencia y en ocasiones hemos votado con Convergencia y Unió, claro que sí. Es decir, hemos votado con Convergencia y Unió cuando Convergencia y Unió ha aceptado planteamientos del Partido Popular, temas que nosotros entendemos que eran positivos no solo para el Partido Popular, sino para el conjunto de los ciudadanos. Y ahora podemos recordar, por ejemplo, que en este curso escolar que se ha iniciado ayer, es decir, los catalanes, muchas familias catalanas van a ver cómo van a tener una ayuda de la Generalitat de Cataluña de 5.000 pesetas al mes para sus hijos, para poderlos llevar a las guarderías y con ello facilitar esta incorporación de la mujer al mercado laboral. Y eso ha sido gracias a una iniciativa del Partido Popular. O, por ejemplo, ahora, dentro de la política de ayuda a la familia que impulsa el Partido Popular de Cataluña, hemos conseguido que el Gobierno de la Generalitat facilite una ayuda extraordinaria de 25.000 pesetas a cada familia catalana a partir del segundo hijo. O cuando hubo aquel gran incendio en Cataluña que asoló la Cataluña central, el Partido Popular forzamos ayudas a la agricultura y a los afectados por los incendios de más de 30.000 pesetas. Digamos, yo de estos logros estoy tremendamente satisfecho, pero insisto, cuando Convergencia y Unió ha levantado esa bandera nacionalista, que es lo que ha centrado el debate en Cataluña, lamentablemente en estos últimos 4 años, el aliado del nacionalismo ha sido el Partido Socialista. O sea que la impresión, señor Fernández Díaz, de que a usted, sus compañeros de ejecutiva le dicen, cuando quiere ir usted al cuerpo a cuerpo, pega pero poquito, ¿se va a repetir en esta campaña o no? No, nosotros criticaremos lo que tengamos que criticar desde la obviedad o desde los errores del adversario. A mí no me gusta la crítica sin mayor razón, entre otras razones,
porque me gusta definir mi proyecto, el proyecto que yo represento y que defiendo del Partido Popular, en positivo, porque tenemos argumentos y convicción suficiente para hacer un discurso en positivo. Y insisto en aquello que más le puede haber dolido al nacionalismo catalán y que para ellos era tremendamente trascendente, que también lo era evidentemente para el Partido Popular. Hemos sido los únicos que hemos marcado la diferencia. Lamentablemente, a mí me hubiera gustado, insisto, como persona, como catalán que no me siento nacionalista, tener a nuestro lado en el Parlamento de Cataluña al Partido Socialista para defender un proyecto compartido. Señor Fernández Díaz, una pregunta rápida porque está empezando el curso escolar y también en Cataluña, y quiero que haga una contestación rápida a la pregunta que yo le voy a hacer. No queda más remedio porque queda un minuto. ¿Los padres de un niño español en Cataluña pueden garantizar que su hijo recibe una enseñanza en castellano si quieren, sí o no? Con la ley en la mano sí, con la realidad es difícil, y por eso el Partido Popular, una de las razones por las cuales votamos en contra de la ley de política lingüística es porque no se reconocía no solo el derecho de los padres a escoger la lengua en que sus hijos deben ser educados, sino porque nosotros apostamos para que en el catalán ambas lenguas, catalán y castellano, tengan una presencia en función de la disponibilidad evidentemente de los centros, pero también del derecho que les asisten a todos los padres. ¿Qué deporte hace usted? Me gusta mucho el fútbol y el tenis. Y la cría del canario. La cría del canario o del loro. Pero eso cuando no tienes que más que dar, ¿eh? O sea, que no haría usted montañismo, no subiría un pico. No, ni me subiría a la Neto porque no tengo que demostrar nada. Y nunca habría bajado del Olimpo mucho antes que el señor Pascual Maragall. Pues don Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular de Cataluña, muchas gracias por haber estado aquí, muy buenos días. Y gracias también, Julio César. Feliz fin de semana, adiós, don Alberto. Gracias, Adiós. Buenos días. Gracias, Carlos, que bien, Feliz has hecho fin bien de semana deportivo. Feliz fin de semana. Sí. Feliz fin de semana a todos ustedes. Volveremos el próximo lunes en los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Gracias, hasta entonces.